Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la prevención y la planeación ante situaciones de riesgo. Este es un tema muy importante porque hay que recordar que las situaciones que comprometen la vida o el estado del paciente va a ser mejor siempre prevenirlas antes que tratarlas. Entonces nosotros debemos de estar siempre un paso adelante de lo que ocurre en este tipo de situaciones. La ley de Murphy nos dice que si algo malo puede pasar, pasará cuando menos lo esperemos. Y de ahí se desprenden muchas variantes, ¿no? De esta ley. Nosotros hemos escuchado algunas de ellas, como las de que si todo va bien es porque algo malo pasará, que algo que puede pasar pasará inevitablemente. Entonces, esto solamente nos deja claro que en ocasiones se tiene un concepto erróneo de la prevención, que se dice que si algo puede ocurrir, pues obviamente ocurrirá y entonces nosotros no podríamos hacer nada al respecto. Este es un problema a la hora de la prevención y es algo que genera mucha dificultad, el considerar a las lesiones como un componente inherente o inevitable de la práctica deportiva, es decir, que yo por el hecho de practicar determinada actividad o determinado deporte, yo ya tenga que sufrir algún tipo de lesión. Este es el caso muy común de los que juegan fútbol, ¿no? Mira, pues se lesionó la rodilla o se lesionó el tobillo, claro, pues es que juega fútbol. Él se lesionó la mano, se lesionó el brazo, pues claro, porque él juega básquetbol. Entonces se considera a veces como que es parte de la práctica deportiva el que yo pueda sufrir algún tipo de lesión. Otro aspecto que dificulta la prevención, pues es que este tipo de lesiones o de situaciones se consideran como actos de mala suerte. ¿Esto qué quiere decir? Que creemos que el hecho de que un paciente sufra algún tipo de lesión o de daño durante su práctica es simplemente porque la suerte no lo acompañó ese día. Esto nos limita mucho y entonces aquí es donde yo siempre les digo que pues si fuera así no estaríamos hablando de esta clase y hablaríamos mejor sobre limpias, sobre chamanería, sobre conjuros de cómo evitar que ocurran las lesiones y pues no es así, ¿verdad? Las lesiones siempre pueden ser previsibles y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Ese es parte del objetivo de este curso. Muchos conocemos la historia de algún compañero o algún chico que tuvo una lesión deportiva y que todo el mundo decía, no, no, mira, él va a ser la siguiente estrella del fútbol europeo, va a ser la siguiente estrella de nuestra selección y se va a ir a Europa. Pero ¿sabes qué? Pues que se lesionó su rodilla, ¿verdad? La típica historia del que se iba a ser muy bueno, pero se chingó la rodilla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando analizamos el factor, pues no era la mala suerte, sino que quizá la cancha estaba mojada, no entrenó lo suficientemente para esa competencia, se venía recuperando de una lesión y a pesar de eso participó en ese partido. Los taquetes no eran los adecuados, no realizó un calentamiento adecuado, el, el entrenador no le dio un periodo de descanso que era necesario para recuperarse y entonces empezamos a analizar diversos factores que pudieron haber contribuido para que se chingara la rodilla y entonces ya vimos que no es algo de la mala suerte, sino que pueden influir muchos factores y esto los tenemos que tener en cuenta a la hora de prevenir. El personal de la salud debe de estar preparado no solamente para atender, ¿sí? Sino para prevenir. Entonces nosotros debemos de estar un paso adelante de este tipo de situaciones y tratar de evitarlas antes de que ocurran. Cuando tenemos algún tipo de prueba o de competencia deportiva y al final nos dicen, oye, ¿cuántos lesionados hubo? No, pues no hubo ninguno. Ay, pues entonces, ¿para qué había servicio médico si no hubo lesionados? Al contrario, ese fue un éxito del servicio médico. Quiere decir que las estrategias de prevención y de planeación fueron exitosas al grado de que el saldo fue blanco y no hubo ningún tipo de lesionado. Entonces, cuando en una competencia deportiva no se tienen lesionados, quiere decir que las estrategias de prevención han sido adecuadas en todos los niveles. Las lesiones en la actividad física y deportiva generan mayor incapacidad laboral que los accidentes de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica tiene menos posibilidades de lesionarse dentro de su área de trabajo que si sale a practicar deporte el fin de semana. Estas son estadísticas que contrastan con lo que a veces entendemos, ¿no? Y creemos
que el que trabaja en una actividad laboral en específica, pues obviamente tiene mayores posibilidades de lesionarse. ¿Por qué no ocurre ese tipo de lesiones en su fábrica? Pues no es nada más porque no se esté practicando deporte o no porque no sean situaciones peligrosas, sino porque en las fábricas se mantienen protocolos de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay señalización, que los obligan a utilizar un casco, que los obligan a utilizar gafas de protección, guantes. Y esto es algo que es bien importante porque cuando nosotros vemos este tipo de medidas a veces nos parecen exageradas, pero eso es lo que hace que se reduzcan los niveles de incapacidad en el tipo de empresas. Obviamente esto es importante llevarlo, traspolarlo hacia la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque cuando incrementamos nuestras medidas de prevención, pues obviamente la práctica va a ser cada vez más sana, va a ser más de mayor beneficio para la persona que lo practica. El problema de esto, ¿qué es? Pues la falta de la cultura de la prevención. Todos consideramos que es mejor tratar una vez que ya ocurrió la situación de riesgo antes de estar o de prevenir un paso antes, ¿no? Lo que les decía es eso, casi nadie invertimos en el estar anticipados, nos gusta invertir en el tratamiento, nos gusta decir, mira, se fracturó alguien y pues ya tenía yo ahí vendas y todo porque yo sabía que alguien se iba a fracturar. No, más bien hay que invertir en todo lo que está antes para decir, mira, salimos con un saldo blanco y no hubo ninguna lesión. Pero eso es parte de la cultura de la prevención. Es más caro curar que prevenir, esto es un hecho. Siempre les pongo el ejemplo de que una cirugía de rodilla, por poner un ejemplo, la más barata, que sería una lesión del menisco, pues ronda más o menos entre los 50,000 y los 100,000 pesos dependiendo del hospital en el cual se pueda practicar esa cirugía. Sin embargo, ¿cuánto cuesta hacer estiramientos? ¿Cuánto cuesta hacer un calentamiento previo a la práctica? ¿Cuánto cuesta fortalecer durante el entrenamiento? Ejercicios para el desarrollo de la propiocepción. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Sí? Pues nos cuesta tiempo, nos cuesta planeación, pero no cuesta dinero. Y entonces ahí es donde yo siempre he dicho que los equipos que se encargan de prevenir ahorran muchísimo dinero en el tratamiento de sus lesiones. Entonces esto sería un factor importante a tomar en cuenta, sobre todo para todos aquellos que les gusta o les interesa lo de la administración y la gestión deportiva. Este es un punto a tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas de las lesiones o cómo podemos empezar a influir en esto de la prevención? Primeramente tenemos que entender que el desarrollo de las lesiones tiene un origen multifactorial. Este origen multifactorial es como el proceso salud-enfermedad que algunos de ustedes quizá conocieron o se les explicó durante su clase de salud pública, en donde, por ejemplo, en la enfermedad del dengue se transmite a través de un mosquito, el cual porta el virus y a la hora de que pica al sujeto, pues obviamente le transmite la enfermedad. Para esto se necesitan diferentes factores. Número uno, el medio ambiente, ¿verdad? O sea, que haya agua estancada, anegada, que esté ahí el charco y que esa agua no se quite, no se cambie. Entonces ahí se empieza a alojar el mosquito, ¿de acuerdo? La otra cosa que se necesita, pues es obviamente un agente. El agente es el mosquito propiamente, es el que transmite el virus. Entonces, no es solamente que existe el agua, sino que, o sea, yo puedo agarrar esa agua y no pasa nada, pero si el mosquito va y me pica, ese agente transmite el virus, ¿no? Entonces, eso también se considera o se llama vector. Y por último está el huésped, que es al que le pica y el que desarrolla la enfermedad. En el deporte ocurre algo muy similar. Lo que ocurre es el medio ambiente, que es donde se realiza la práctica deportiva, la cancha, la pista, la duela, el gimnasio, es donde vamos a realizar esa actividad deportiva. El huésped es aquel que la practica, el atleta, la persona que hace actividad física, el que va al gimnasio. Entonces el que desarrolla dicha actividad, y el agente va a ser la energía, la velocidad, la fuerza con la que se desarrolla esa actividad. Es un poquito más complejo de entender
pero aquí podríamos decirlo que el vector o el que transmite ese complejo, pues obviamente va a ser la velocidad con la que corremos, la fuerza con la que lanzamos, golpeamos, aventamos, brincamos, el impacto que tiene ese salto, ese golpe sobre nuestro cuerpo, o sea, ese es el agente, ¿de acuerdo? Y los que se encargan de estudiar este tipo de cosas desarrollaron o vieron un cuarto factor que era el ambiente social. ¿Por qué me detengo en esto? Porque el ambiente social no solamente involucra, o sea, no solamente se necesita estos tres factores, sino que se necesita ese ambiente social para que se pueda desarrollar también la lesión. Es decir, cuando yo tengo un ambiente controlado una cancha, una superficie de juego en óptimas condiciones, tengo un atleta de primer nivel, bien entrenado, bien alimentado, capaz de realizar su actividad deportiva al 100%, y que la energía o el huésped, el agente, perdón, con la que se practica, pues obviamente está moderada o está regulada. Aun cuando esos tres factores están controlados, existía el desarrollo de lesiones, y entonces esto tiene que ver con el ambiente social. El ambiente social marca mucho una pauta en la generación, ¿no? O sea, es decir, que este atleta que está en óptimas condiciones, pero si tiene un ambiente familiar, una crisis familiar importante, esto ya lo va a desarrollar o lo va a generar a que pueda desarrollar algún tipo de lesión, ¿no? El ambiente económico, es decir, estoy lesionado, pero necesito jugar para ganar el dinero, para cumplir con las cláusulas de mi contrato, es un factor, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya tenido una discusión en la casa, las discusiones dentro del vestidor con mis compañeros de equipo. Entonces estamos viendo que no solamente es lo externo, sino también la parte emocional o la parte psicológica juega un papel muy importante en el desarrollo de las lesiones, y por lo tanto es otro de los factores en los cuales podemos influir para la prevención. Entonces cada uno de estos factores va a tener cierta influencia, y entonces vamos a irlos desglosando y vamos a ir viendo que dentro del medio ambiente cómo podemos establecer una estrategia de prevención. Pues obviamente mejorando las condiciones del terreno de juego, es decir, que la cancha esté en óptimas condiciones, que no haya hoyos, que el pasto esté regado, bien cortado, las líneas bien marcadas, el ambiente en el cual se desarrolla la práctica, por ejemplo, del básquetbol, que la duela esté seca, que no haya algún desnivel, que si es una cancha de cemento, pues igual que no haya piedras, que esté bien barrida. Todo ese tipo de situaciones tienen que ver con la prevención en cuanto a las condiciones en el terreno de juego. Otro aspecto del medio ambiente serían las condiciones climáticas, si va a llover, si está haciendo mucho sol. Entonces, por ejemplo, pues el clima no lo podemos cambiar, ¿verdad? No podemos decir que hoy no quiero que haya sol porque tengo un partido, hoy no puede llover porque va a haber, hoy inicia la liga. Entonces, esas condiciones no las podemos cambiar, pero sí las podemos adecuar. Un ejemplo sería que cuando hay competencias canchas o en zonas de terreno al aire libre, y estamos en climas en temporada de calor, con climas por arriba de los 35 grados, 37 grados, pues obviamente, ¿qué es lo que se hace? Pues se suspende la práctica en esas horas, ¿no? Y entonces se cambian a horarios o muy temprano o muy tarde. Esto ocurre mucho en ciudades o en estados del norte del país, donde las competencias no se hacen cercano al mediodía o en horas tempranas de la tarde, sino que las competencias se hacen o muy temprano en la mañana o ya por la tarde cuando el sol va, va bajando, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que adecuar la práctica al medio ambiente. El medio ambiente no se va a adaptar a nosotros, nosotros nos adaptamos al medio ambiente. Un ejemplo de esto pues fue como la creación del básquetbol, ¿no? El profesor que crea el básquetbol está buscando una manera de generar actividad deportiva en invierno, en una zona donde había nevadas, donde era imposible practicar algo al aire libre, y entonces a la hora de estar escribiendo en hojas, pues las hacía papel, las bolitas de las hojas las hacía bolitas de papel y las tiraba al cesto de basura, y entonces se le ocurrió esto, ¿verdad? Poner unos cestos dentro del gimnasio que no estaba al aire libre, y entonces los chicos tenían que meter una pelota dentro de ese cesto, y así es como surge el básquetbol, adecuándonos al medio ambiente. No lo podemos hacer al revés, tenemos que adecuar nuestras condiciones a las condiciones externas o climáticas.
Y otro aspecto importante dentro del medio ambiente sería el lugar de nosotros durante la competencia deportiva. Nosotros a veces ocupamos una banca, una silla dentro del terreno de juego, pero esa tenemos que tener una visión para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo se desarrolla la práctica y entonces poder estar al pendiente en cualquier situación y ser los primeros en ingresar al terreno de juego. Dentro del ambiente social, aquí cómo podemos establecer estrategias de prevención. Pues número uno, con normas de comportamiento. Esto se hace casi siempre en las escuelas de iniciación, en las escuelas deportivas. Yo por eso les digo que es muy importante a todos los que se dedican a la cuestión de educación física o que son profesores en escuelas de iniciación, es que empiecen a establecer esas normas de comportamiento. Ahí es muy importante el desarrollo moral, el desarrollo ético de los chicos que practican deporte para que esas normas de comportamiento empiecen a influir en la disminución de las lesiones. La comunicación con los papás es muy importante porque acuérdense que nosotros podemos inculcarles esas normas a los chicos, pero luego llegan a la casa y el papá le dice que no, ¿verdad? Que tiene que ganar a como dé lugar, que tiene que superar al rival, no importa cuál sea el costo, y entonces ahí es donde eso empieza, ese tipo de actitudes empiezan a generar la falta de valores, la falta del fair play, y entonces esto hace que se desarrollen las lesiones. Siempre hay que educar para prevenir y yo a veces les digo que nos toma a veces un par de horas, un par de sesiones durante la planeación del entrenamiento. Yo siempre les digo que antes de la temporada a mí me gusta platicar con los padres, me gusta platicar con los entrenadores, con los atletas, cuando estamos haciendo una intervención en algún equipo, porque ellos deben de estar informados de la importancia que tiene todo esto que estamos platicando en esta presentación. Y esto es hacerles ver que esos valores que se inculcan tienen un trasfondo. ¿Y el trasfondo cuál es? Pues que el deporte sea que genere salud, que genere integridad, que genere un bienestar. Entonces, el desarrollo de esos valores, el educar a las personas que hacen deporte con esos valores va a ser una de las piezas claves para que esto pueda funcionar. Hay que inculcar esos valores morales, hay que el desarrollo de relaciones interpersonales, por eso a veces es bien importante las pláticas o las charlas dentro del vestidor, que los jugadores estén en armonía, el hecho de que nosotros hagamos ver que el rival no es no es nuestro enemigo, sino que es otra persona que también está practicando deporte igual que nosotros y que lo menos que queremos hacerle es un daño. Entonces estas son cosas que tenemos que inculcarles a las personas y serían ejemplos de prevención dentro del ambiente social. Dentro de la gente dijimos que la gente era la fuerza, la velocidad, la energía con la que se practica el deporte. Y entonces el agente, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues obviamente el ejemplo más práctico sería, lo podemos prevenir mediante el uso de objetos, el uso de equipo de protección. Un ejemplo serían las espinilleras en el fútbol, los cascos en el fútbol americano, los guantes o las guardas en el caso de los deportes de combate, en el boxeo. En fin, aquí ese sería el ejemplo más claro, el hecho de que nosotros con esos guantes podemos detener un poquito el impacto que genera el puño sobre el cuerpo del contrincante. Las espinilleras, al momento en el que hay un choque o una barrida, pues obviamente van a detener esa fuerza de impacto sobre la tibia y entonces van a evitar el desarrollo de una fractura. El punto aquí es que cuando no tenemos ese tipo de protección o el tipo de protección es deficiente por el deporte que se practica, pues tenemos otras estrategias. Un ejemplo de este tipo de estrategias sería las categorizaciones, ¿no? El hecho de que los deportes se categoricen en edades tempranas por su fecha de nacimiento, por ejemplo, o sea, por el año de nacimiento para establecer la edad, en los deportes de combate por el peso, en algunas situaciones se establece por el nivel de desarrollo que se tiene, o sea, como amateurs, expertos, seniors, dependiendo de cada deporte existen ese tipo de categorías, ¿verdad? Y el ejemplo más común es eso de que en los deportes de combate la categoría se establece por peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta es como una cuestión muy básica de física. A mayor peso hay mayor aceleración y a mayor aceleración hay una mayor fuerza.
Entonces la fuerza de impacto de un boxeador de 80 kilos nunca va a ser la misma que la del de uno de 60. Sí, la habilidad, la destreza son importantes, pero si ese golpe conecta el de 80 al de 60, va a ser un golpe que lo va a noquear, casi casi por seguro. Mientras que el de 60 le puede conectar 3 o 4 golpes al de 80 y la fuerza que va a desarrollar nunca va a ser tan grande o tan importante como para noquear al de 80. Entonces la fuerza que se genera va a depender mucho de esto, del peso, de la aceleración, y entonces por eso se establecen categorías. Es importante que nosotros sepamos o respetemos esas categorías. Y aquí es donde yo a veces tengo muchos conflictos cuando dicen, no, pues es que es un niño de 14 años, pero ya lo voy a poner a jugar con los de 18 porque tiene muchas cualidades o muchas habilidades. El problema es que todavía no está, su etapa de desarrollo todavía no está completa como para poder aventarlo así nada más, ¿no? Y eso es lo que genera lesiones. Yo no dudo que tenga la capacidad táctica, técnica, pero su cuerpo no, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a ver ese tipo de factores. Entonces las categorías son muy importantes a la hora de que hablamos la disminución de riesgo de lesiones. ¿En base a qué? A la gente, a la fuerza, a la velocidad con la que se desarrolla este tipo de situaciones. Y habíamos dicho que el huésped era el otro punto importante, ¿no? El huésped es aquel que practica el deporte, el atleta, el que nos está en ese momento importando que no se lesione. Y entonces esto lo podemos hacer de muchos factores, ¿de acuerdo? El primero sería establecer exámenes médicos. Esto es lo más básico y lo más fundamental, el hacer una historia clínica con nuestro paciente para nosotros poder definir en qué condiciones está. Casi siempre se hacen esto antes de la temporada o antes de que se inicie la práctica deportiva, ¿verdad? Para ver en qué condiciones está y de dónde vamos a partir para su entrenamiento. Entonces es muy importante que esos exámenes médicos se hagan antes, que se le hagan cuestionamientos o preguntas enfocadas mucho a sus antecedentes, si tiene alguna lesión previa, si tiene alguna enfermedad, si toma algún medicamento, para nosotros saber qué riesgo pudiera tener, ¿de acuerdo? Pero también esos exámenes médicos tienen mucho que ver con el tipo de acondicionamiento que se tiene previamente, o sea, cuánta fuerza tiene, cuál es su fuerza máxima, desarrollo de velocidad, para ver yo en qué voy a trabajar con ese atleta y entonces no sobrepasar sus límites y luego condicionarlo a alguna lesión. Respecto al huésped, también podemos hacer ya algo en el entrenamiento que sería lo del acondicionamiento físico. Y entonces, si yo no quiero que mi paciente tenga un desgarro muscular, si yo no quiero que tenga a lo mejor una lesión por sobreuso, sobrecarga, como una tendinitis, como una lesión articular, pues entonces yo tengo que tener un acondicionamiento físico progresivo, tiene que ser gradual, y como les digo, ¿en base a qué? A las pruebas físicas que se hicieron previamente. Entonces yo tengo que partir de un parámetro para poder irlo llevando o incrementando según vayan siendo mis necesidades. Entonces estas son cosas que aquellos que se van a dedicar al entrenamiento deportivo, aquellos que se van a dedicar a las cuestiones de planeación deportiva, pues obviamente aquí tiene mucho que ver eso, ¿no? Las pruebas que yo hago previas para poder de ahí partir y diseñar cuál va a ser mi estrategia de entrenamiento o de acondicionamiento. Modificaciones en los hábitos, esto es bien importante en el huésped, hacerles ver la importancia de la hidratación, por ejemplo, de que coman muy bien, de que tengan sus horas de sueño, de descanso. Esto es algo bien importante y que nosotros tenemos que trabajar, insisto, educando al atleta. Entonces, si nosotros no tenemos esta charla con las personas que practican deporte y decirles cuál es la importancia de que se hidraten, la importancia de que duerman, de que descansen, de que coman bien, en fin, todo esto, si nosotros no tenemos esa educación, o si nosotros no tenemos ese tiempo para educarlos, entonces todas nuestras estrategias van a ser nulas o no van a tener el impacto necesario. Otro aspecto en donde nosotros podemos clasificar serían los niveles de prevención. Existen tres niveles básicos que serían el primario, el secundario y el terciario. El primario es todo aquello que yo puedo hacer antes de que ocurra la lesión, o sea, prelesión. Y entonces los ejemplos son como lo que decíamos ahorita, exámenes médicos, yo tener personal capacitado para que atienda las lesiones, cuál va a ser el equipo médico con el que cuente ese personal,
el que las condiciones de la cancha estén en buen estado, de que nosotros ya tengamos bien definidos cuáles son los equipos de protección que se van a utilizar durante la temporada, que los cascos sean a su medida, que todos usen espinilleras, que todos lleven su hidratación. Todo es lo que vamos a... El primario es prelesión y es todo aquello que vamos a hacer antes de que ocurra algún tipo de incidente. El secundario es cuando ya ocurre la lesión, ya no la pudimos evitar y entonces esa lesión ya se produce. Pero lo que tratamos de evitar en el secundario es que no sea más grave la lesión. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a hacer desarrollo de acondicionamiento físico, tenemos que hacer una detección temprana, tenemos que hacer el desarrollo de técnicas de propiocepción, insisto, en educación del paciente y todo esto que tiene que ver. Un ejemplo, en el secundario tiene que ver la educación de que si yo tengo una molestia, si yo tengo algún tipo de dolor, yo le tengo que enseñar al atleta que él me debe de avisar, oye, ¿sabes qué? Me está molestando mi pie, me está molestando mi pierna y entonces a lo mejor en ese momento solamente una inflamación, la cual yo con algún medicamento o algún tipo de terapia o el simplemente reposo va a mejorar. El problema es que si yo tengo esa inflamación en el músculo, esa inflamación en el tendón y la dejo que continúe, puede avanzar hacia un desgarro, hacia una distensión, y entonces en lugar de ser algo tan sencillo de tratar, se convierte en una lesión que lo va a alejar de su competencia. Entonces eso es lo que yo les digo, que en el secundario ya se produjo la lesión, pero tengo que evitar que se haga más grave, ¿de acuerdo? Y en el nivel terciario, esto sería ya cuál va a ser el tratamiento que va a llevar mi paciente. Entonces, para esto yo necesito un diagnóstico oportuno y certero. Casi siempre este va a ser con un especialista. Entonces, si yo ya vi que mi atleta ya no pude evitar la lesión muscular y esa lesión muscular ya no era tan pequeña, yo lo que tengo que hacer es enviarlo con un especialista para que él me diga cuál va a ser el tratamiento definitivo y entonces el atleta se pueda recuperar lo más rápido y lo mejor posible. Un ejemplo de esto es el apego a la rehabilitación. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia de prevención terciaria? Bueno, pues que mi atleta mientras está en su proceso de recuperación o de rehabilitación, asista a sus consultas, asista a sus sesiones de rehabilitación, que en ese momento no esté compitiendo, no esté jugando, no esté entrenando. O sea, seguir las recomendaciones del médico sería una prevención terciaria. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, en esta diapositiva podríamos decir que primario es antes de la lesión, o sea, todo lo que yo puedo hacer para que no ocurra la lesión. En el secundario, mi objetivo sería que no se agrave la lesión. Y en el terciario, el objetivo sería que mi paciente se recupere para que pueda retornar a su actividad deportiva. Y por último tenemos otros dos tipos de prevención. La prevención que sería activa. La prevención activa es aquella que requiere la cooperación del atleta. O sea, necesito la participación de él. Esa se llama prevención activa porque yo necesito que el atleta la haga, la lleve a cabo. Entonces aquí es bien importante que nuestro atleta colabore. Un ejemplo serían las modificaciones de los hábitos, es decir, ya lo mencionamos, pero era la hidratación, la dieta, el que descansen, el que se duerman. Y entonces yo aquí le tengo que decir, bueno, es importante que te hidrates, ¿de acuerdo? Que tomes agua, que puedas tomar también una combinación con electrolitos, que duermas por lo menos 8 horas para que te puedas recuperar, que comas sano, te voy a mandar con el nutriólogo, pero ¿por qué se llama activa? Porque yo necesito que él decida hacerlo. O sea, yo le puedo decir, ve con el nutriólogo y no va. O inclusive puede ir con el nutriólogo le da una dieta con base a la evaluación que le hizo, pero él no lleva a cabo la dieta. Porque nosotros no estamos con él las 24 horas, no estamos tras de él diciéndole, checándole los gramos, checándole cuánto de grasas, cuánto de proteínas. No, él decide qué comer. Y entonces aquí es un problema, ¿verdad? La prevención a este nivel es un problema porque al final de cuentas el atleta es el que decide qué hacer. Y lo vemos en los equipos profesionales, ¿no? O sea, se les dice, mira, estás en pleno torneo, tienes que dormir temprano y ahí los ven de fiesta. Y entonces los ven de fiesta y resulta que el lunes tienen partido y el viernes andaban en la pachanga, desvelándose, tomando. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos estar cuidando todo el tiempo a todos los atletas. Nosotros hacemos las recomendaciones y él decide si las hace o no.
Lo mismo ocurre a lo mejor a nivel del acondicionamiento físico. O sea, yo le puedo decir al atleta, mira, este es tu entrenamiento, así lo tienes que hacer, y a lo mejor él no lo hace tal cual. Y ustedes por eso en algunas ocasiones ven a los atletas corriendo, lo ven a los atletas trotando así como sin ganas, y luego ven otros que están haciendo las cosas de verdad como se les dice. Y ahí es donde yo les digo que en este tipo de situaciones de la prevención activa, como depende de cada atleta, esa es la diferencia entre el atleta, el que decíamos al principio, el que se chingó la rodilla y que yo no llegó a ser la estrella, y los atletas de primer nivel. Si ustedes preguntan cuáles son los hábitos que tiene Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Tom Brady, en cualquier deporte donde ustedes vean a alguien sobresaliente, chequen los hábitos que ellos tienen. Tienen hábitos de sueño impresionantes, duermen siesta, duermen 8 horas por la noche, se levantan, desayunan, comen 5 veces al día, tienen colaciones, siempre traen agua, hacen el entrenamiento tal y como se les dice, tienen periodos de descanso, van y hacen sus estiramientos. Entonces ustedes ven que un atleta de este tipo por eso casi no tiene lesiones. ¿Cuándo han visto a Cristiano Ronaldo fuera por una lesión tan grave, o a Messi? Por eso vemos que Tom Brady y LeBron tienen 40 años y siguen jugando a un nivel profesional increíble. Entonces, esta es la diferencia entre los atletas sobresalientes y los que no, porque ellos sí previenen de manera activa, ellos sí son conscientes y lo hacen, ¿de acuerdo? El problema de eso, pues, es que depende de cada persona, ¿sí? Esa es la prevención activa, depende del atleta. Por otro lado, existe la prevención pasiva. La prevención pasiva es aquella en la que el atleta no tiene que ver, él no toma decisiones, él no lo hace. Entonces, aquí es donde él, independientemente de lo que él decida o lo que él haga, nosotros estamos tomando la delantera, nosotros estamos tomando las decisiones, y él ya llega a practicar su deporte con estrategias ya establecidas. El ejemplo era lo del cambio del medio ambiente, es una estrategia de prevención pasiva. O sea, la cancha se limpia, se pone en condiciones, se pinta, se barre, se acondiciona para la práctica deportiva, y no le preguntamos al atleta, ¿verdad? O sea, él ya llega a una cancha en esas condiciones, ¿de acuerdo? El equipo de protección, la prevención pasiva sería que use el casco, ¿verdad? Que use las espinilleras. El problema, ¿cuál era antes? Pues que antes cada quien usaba o no usaba las espinilleras a su consideración, antes que no estaba reglamentado. Y entonces alguien decía, no, yo juego mejor sin espinilleras. ¿Y qué pasaba? Pues que se fracturaba. Ahora no, ahora es una reglamentación. O sea, tienes que usar espinilleras si quieres entrar a la cancha, al terreno de juego. Entonces, ¿esto qué hace? Que la prevención, que era activa, o sea, preguntarle al atleta si quería usar o no las espinilleras, ahora se convirtió en pasiva. O sea, es obligatorio usar las espinilleras. No le preguntamos al jugador si la quería usar o no, sino que es una reglamentación y las tiene que utilizar. ¿De acuerdo? El mantenimiento de la cancha, la alberca, el gimnasio, todo eso involucra dentro de estas estrategias de prevención pasiva, y sobre todo las modificaciones al reglamento, como lo que yo les decía ahorita. Para que quede un poco más claro, muchachos, porque estas sí son las cosas que me interesan mucho, la diferenciación entre pasiva y activa. Me interesa mucho que sepan eso. ¿Por qué? Porque estos sí son las que marcan la diferencia en nuestras estrategias. Entre más prevención pasiva tengamos, siempre va a ser nuestra estrategia más y más efectiva. No, cada vez le tenemos que dejar menos responsabilidad al atleta, porque cada atleta es diferente y cada uno de ellos lo va a hacer diferente. El ejemplo que les pongo así para que quede un poquito más claro y en resumen es el siguiente. Una prevención activa o al inicio era el uso de cubrebocas, ¿verdad? O sea, si quieres úsalo, si no quieres no lo uses. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo muchos contagios. O mantén la sana distancia, pero pues ¿cuál era la sana distancia? O sea, 1,5 metros, 2 metros, pero luego veías acúmulos de gente. ¿Por qué? Porque cada quien decidía si lo hacía o no. ¿Cómo se convierte esa estrategia en pasiva? Pues haciendo obligatorio el uso de cubrebocas, haciendo obligatorio el que la gente se quede en casa. Y por eso vemos que en países como Europa, países de Asia como Japón o como Corea del Sur, pues hicieron obligatorio esto. O sea, sus estrategias fueron pasivas, no fueron activas. No le preguntaron a la gente si querían usar o no el cubrebocas. Allá estaba reglamentado, y si no lo usabas te multaban. Si no lo usabas, en ese rato te hacían una sanción, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, y por eso esa es la importancia, es el impacto.
Otro ejemplo es el uso del cinturón. Antes, o sea, yo les puedo decir, hace 20 años, yo me subía al carro y yo no me ponía el cinturón, mi papá no lo usaba, que porque el cinturón era más inseguro y que si chocabas no te podías desabrochar y que no, que qué incómodo era utilizarlo. Y ahorita todos utilizan el cinturón. ¿Por qué? Porque la estrategia ya se convirtió de activa a pasiva. O sea, antes era si te lo quieres poner, ahora no, ahora es obligatorio porque si no te lo pones te multan. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicieron las compañías de autos? Pues pusieron ahí un sensor, ¿verdad? Y entonces si no te pones el cinturón empieza a pitar y a pitar y a pitar hasta que te hartas y te lo pones. Entonces la estrategia fue más efectiva si lo hacían así. Quiero que quede esto muy claro porque la prevención, nosotros siempre vamos a tener, casi siempre vamos a tener estrategias activas de decirle a la gente que lo haga, pero lo más efectivo es que nosotros las convirtamos en pasivas, ¿sí? En los equipos profesionales por eso existe la concentración, para que un día antes del partido no coman lo que ellos quieren, no se duerman a la hora que quieren, no anden de vagos y no anden haciendo fiestas y desmadres, sino que los tienen en un hotel encerrados para que al otro día al partido lleguen en buenas condiciones, lleguen a la hora, no lleguen tarde. Entonces convierten una estrategia activa en pasiva, los encierran, ¿verdad? En un hotel. Entonces nosotros hay que empezar a tratar de que nuestras estrategias de prevención sean pasivas, que nosotros ya establezcamos las condiciones para que el atleta llegue a practicar su actividad en un medio cada vez más seguro. Todo esto de la plática y de la charla ha sido obtenido de artículos, de publicaciones, de libros, o sea, no es algo que yo me saqué de la manga, sino que existe algo que se llama medicina basada en evidencia y es algo que ustedes tienen que empezar a hacer, muchachos, a desarrollar el concepto de deporte basado en evidencia. ¿Qué quiere decir eso de basado en evidencia? Que existe un sustento científico que respalde lo que ustedes están haciendo. Si yo establezco una estrategia de prevención, ¿con qué argumentos estoy estableciéndola? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo obligando a que mi jugador practique con casco? Ah, bueno, porque eso disminuye el riesgo de conmoción, disminuye el riesgo de un trauma craneoencefálico. Entonces es obligatorio que usen casco y que el casco sea a su medida. Entonces, eso es algo que nosotros podemos empezar a desarrollar, ¿no? El hecho de que se practique el deporte de una manera más segura, pero siempre basado en evidencia científica, basado en argumentos científicos. Para eso yo les recomiendo una página que se llama Stop Sport Injuries, es la que viene en la parte inferior a su izquierda. Esa página es de acceso libre. Ustedes se meten y ustedes van a empezar a ver ahí estrategias de prevención en base a cada deporte, estrategias de prevención de acuerdo al grupo de edad, información para entrenadores, información para padres, información para los jugadores. Entonces es una página que tiene mucha información valiosa, que ya es información que ha sido, podríamos decirlo de alguna forma, resumida para que sea de fácil acceso para los papás, para los entrenadores, y entonces es algo que nos puede ayudar bastante dentro de el establecimiento de estrategias de prevención. Como mensaje final, yo les podría decir que hay que desarrollar el concepto de que la mayoría de las lesiones o eventos adversos son prevenibles. O sea, que las lesiones sí las podemos prevenir y que no son parte del juego, no son parte de la práctica deportiva. Tenemos que cambiar este concepto, que es un concepto muy antiguo. El deporte no es igual a lesión, el deporte no es igual a que yo vaya a tener algún tipo de situación de salud, sino que al contrario debe de ser un beneficio, ¿de acuerdo? Para esto pues tenemos que conocer todos los factores que se involucran en la práctica de mi deporte para poder establecer mejores estrategias, o sea, todo lo que ya mencionamos, el medio ambiente, el huésped, el agente, el factor social, todo lo tenemos que empezar a relacionar para que mi estrategia sea enfocada a lo que yo estoy detectando como una falla o como un probable foco de lesión, ¿de acuerdo? Entonces, espero que el mensaje haya sido muy claro. La prevención siempre va a ser mejor que tratar. Muchas gracias.